Ahí está. Ahí está. Ya estamos. A veces sí, pues la tecnología te da algunos problemitas. Y te da también soluciones. Y te da también soluciones. Hay que tener paciencia para solucionar este tema de la tecnología. Alfredito, unos segundos más que corra la canción y luego ya la cortamos para empezar. Ya te aviso. Y así pues, primero empezamos con los orígenes del cine, ¿no? Ya. Y, por ejemplo, explicar en qué consiste la persistencia retiniana, ¿no? Que es parte de la magia del cine, ¿no? Poder ver lo que te permite ver las imágenes en movimiento. Luego el cine, cómo se da la primera función en Francia, en 1895, qué papel cumplen los Lumière, y no solamente los hermanos, sino el padre también de los Lumière, que se dedicaba a este tema de la fotografía. Y también luego sobre el arte contemporáneo, ¿no? Porque hay muchas dudas y discrepancias sobre este arte contemporáneo, porque algunos dicen, no, pero eso no es arte, ¿no? Eso se ve cualquier cosa como ya lo quieren pintar como arte, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos una interesante discusión allá en la Alianza Francesa. Vino una curadora chilena que había estado precisamente para Pasaporte un Artista en Lima. Y la invitamos acá para que venga a hacer una discusión. Estuvo Rosa Benítez y más o menos conmigo hicimos el trío discutiendo, porque era un homenaje también a Marcel Duchamp, ese famoso video que aparece, ¿no? Que todo el mundo dice, cuando miran, esto es arte. Entonces él se cuestionó, pero ahí vino toda una discusión sobre el concepto que tú vas creando, ¿no? Y que está muy ligado también a la cuestión del gestor cultural. Claro, el concepto para la formación de una idea, y porque incluso ella, como curadora del Museo de Arte Moderno en Santiago de Chile, ellos no están comprando objetos, están comprando ideas. Entonces, por ejemplo, te compran el concepto y se apropian del concepto porque pagan un derecho por ello. Entonces ya no estás comprando, por ejemplo, una cosa tangible, sino una idea. Y esa idea la puedes llevar porque ya tú eres dueño de ese concepto, lo puedes llevar a cabo. Claro. ¿No? Claro, porque compras la idea. Pues. Claro, entonces, porque, por ejemplo, eso pasa con las instalaciones. Las instalaciones en realidad son maquetas de algo. Entonces, no sé si viste las instalaciones que se han presentado en algunos lugares. En algunos, recuerdo el Pasaporte un Artista hace años, se presentaba la maqueta, no era la instalación. Entonces tú premiabas la maqueta, o sea, premiabas la idea que estaba siendo representada de manera, digamos, en escala de una instalación. Yo me acuerdo clarísimo porque los primeros concursos que hicimos allá prácticamente a inicios de los años del siglo XX, del siglo XXI, hablábamos mucho sobre eso, ¿no? O sea, tienes muchos artistas comenzaron incluso, vieron esa posibilidad también en estas instalaciones, una concepción de arte más total. Entonces, había artistas que antes eran pintores o eran fotógrafos y comenzaron a crear instalaciones, ¿no? ¿Empezamos ya? Sí. A ver. Bien, empezamos ya nuestra jornada de entrevistas en Catarsis Cultural. Mi nombre es Priscila Reyes y es el primer programa del año, ¿no? El primer domingo del año, y tenemos mucha cultura y arte también para compartir. Pero antes de empezar, ¿no? Desearles que todo el porvenir y toda la alegría y éxitos y mucha salud para este año 2018. Nosotros vamos a continuar, ¿no? Este año aquí en los 92.1 de la frecuencia modulada, y empezamos la entrevista con Gerardo Cayoma. Como les comentaba antes de la primera pausa, él es crítico de cine, crítico de arte, es gestor cultural y también es educador. Gerardo, buenos días, bienvenido a Catarsis Cultural. Buenos días, Priscila, gracias, y bueno, feliz 2018. He venido con ropa interior amarilla. Para la buena suerte, para la dicha. Sí, y esperemos pues que tengamos un mejor año. Pese a que el año pasado tuvimos un inicio un poquito, bueno, desastroso con esto de los huaicos y toda esta situación que generó que la ciudad se pase fuerte zozobra, pero pese a todo, el año pasado fue bastante fructífero en las cuestiones culturales, como puedo percatarte, incluso diciembre un boom de cosas. Y mira, esperemos que ese boom, bueno,
terminó el año pasado, ya tenemos un poco las secuelas, pero esperemos que este año pues volvamos con ese rush que terminó el año pasado. Sí, a pesar de las dificultades, bueno, nosotros como peruanos y como trujillanos hemos demostrado que siempre salimos adelante, ¿no? Y en el plano cultural, es cierto, ha habido mucha movida el año pasado y en distintas plataformas y también en distintas manifestaciones. Hablamos de lo que es música, cine, la misma Feria del Libro, ¿no? Y aparte de la Feria Internacional del Libro, también el tema de Chapa tu Libro, ¿no? El programa, conversábamos con Rosa Benítez, el programa anterior del año pasado, ¿no? El 31 de diciembre del 2017, cómo se fomentaba la lectura también con libros usados, pero en buen estado, ¿no? Y con precios mucho más accesibles que de repente un libro nuevo, ¿no? Recién estrenado. Y en cuanto al cine, vamos a entrar ya hablando del cine, pero primero sobre los orígenes del cine, ¿no? ¿En qué consiste esta magia cuando tú ingresas a un salón oscuro, donde hay butacas cómodas y podemos ver en pantalla grande distintas figuras, Frank Sinatra, Vivian Leigh, por mencionar nada más, ¿no? Unas dos figuras, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros entramos a una sala de cine? Estamos hablando del concepto antiguo de observar cine, ¿no? Que involucraba un espacio cerrado, grande pero cerrado, un espacio oscuro, como una cámara oscura, ¿no? Los que saben fotografía, imagino que entenderán esto. Lo que es interesante es el ambiente, es un encuentro personal pero colectivo a la vez, ¿no? Y es un arte más masiva, porque mientras que la literatura, la pintura, incluso hasta la música, pero la música también con los conceptos, con los conciertos populares ya se volvió también masivo, pero generalmente el cine es un arte masivo por excelencia, o sea, en sus orígenes. Es más, por eso se concibió desde el punto de vista de algunas doctrinas ideológicas como que era la solución para hacer una educación masiva, ¿no? Lo planteó Lenin, lo vio Goebbels, porque se dieron cuenta que el cine era la posibilidad de transmitir ideas de manera más fácil y de una manera masiva. Se utilizó, ¿no?, para propaganda, ¿no? En el caso del periodo de los nazis, ¿no? Sí, estaba Goebbels, que fue el ministro de propaganda del gobierno de Adolfo Hitler. Claro, y lo entendió clarísimo, y por eso adoptó y buscó a gente que veían que trabajaban el cine de manera impecable en cuanto a recursos visuales que eran fácilmente asimilables por el público, como fue uno de ellos Fritz Lang, que trabajó una película impresionante. Bueno, ahora ya pues estamos hablando casi de más de 100 años de diferencia, donde la tecnología avanzó bastante, pero Metrópolis fue una película que todo el mundo impresionó mucho, y entonces uno de los espectadores fue Goebbels, y Goebbels dijo: esta es la persona que yo necesito para que me haga la construcción visual de toda la parte que necesito como difusión del nazismo, ¿no? Pero Fritz Lang rechazó, pero encontró a otra persona que también estaba ahí a la mano y que era todavía de perfil bajo, pero después imagínate cómo destacó, que es Leni Riefenstahl, ¿no? Pero sí es cierto, el cine, el encuentro de una persona con el cine es un momento bastante mágico. Yo te puedo decir que el hombre, cuando se encuentra con una invención por primera vez, siempre tiene el derecho al asombro, ¿no? Y eso es lo que pasó, me imagino. Tratémonos de poner en la mente de estas personas que fueron al Café de Capuchinos, allá en París, en diciembre del 1895, imagínate cuánto tiempo. Estuvieron ahí y de pronto se encontraron que había una proyección de una nueva máquina, de un objeto, porque había varias propuestas ya, por ejemplo, la rotovisión, había un montón de inventos que estaban dándose en ese entonces, ¿no? Que trataban de ver cómo la imagen que ya había sido en cierta manera presentada a través de las primeras fotografías. Nicéphore Niépce había hecho en los años 30 del siglo XIX, ya había inventado la fotografía, entonces la fotografía estaba avanzando de manera galopante, pero el hombre quiere más. Entonces ya tenía la fotografía, o sea, la imagen congelada, quería ahora que la imagen se moviese. Y es lo que ha pasado, porque por eso el hombre, cuando vio que la imagen se movía, ahora que después, en los años 20, quiso que hablase, le quiso poner sonido. Después, imagínate, ahora pues la gente está pensando en hacer ya tercera dimensión. Por eso el 3D, los efectos especiales. Todo eso. Entonces, pues imagínate, yo recuerdo los años 70,
de moda salió las famosas Panavision, no, miento, los 50, pero después aparecieron estas famosas pantallas circulares, no llegaron acá a Trujillo, pero yo recuerdo haberla visto en Lima, en el Cine República, en el Cine Roma, que tú veías pues esas pantallas que casi te envolvían, entonces te sentías dentro de la película. Entonces esa sensación, el hombre siempre ha ido más allá, y quieras o no, el cine apareció un poco como una necesidad, que cuando tú comentábamos antes de iniciar el programa, cuando la fotografía apareció, el hombre ya quería ir más allá de la imagen congelada, ¿no? Quería ver cómo se movía, qué pasaba, y por eso estas necesidades de ir buscando, porque fue más que todo por la curiosidad y te encuentras pues con personas que inventan cosas, ¿no? Y eso es lo que comentábamos un poco antes, era que los Lumière, irónicamente se llaman Lumière, en francés es luz, de la traducción. Estos hermanos Luz descubrieron el cine. Auguste y Luis. Así es. Ahora, Augusto y Luis eran inventores, no eran gente del cine. O sea, la gente que llamamos el cine, le debemos a ellos el descubrimiento de la máquina en sí. O sea, después el concepto de cine lo va a descubrir como tal Georges Méliès, otro francés que estuvo también en las proyecciones del Río de Capuchino. Entonces, cuando él vio, dijo, esta es la máquina, o este es el invento que yo necesito para lo que yo he soñado en toda mi vida. Entonces, como pasa con un montón de gente que de pronto me imagino que en algún momento los grandes descubridores de inventos en el siglo XXI o XX, como por ejemplo la gente como Steve Jobs, habrá visto algo que de pronto dijo, esto es lo que tengo que hacer, el concepto de unir espacios, los Windows, para que de una manera u otra crear un producto. Y Méliès ya se dedicaba a lo que era puestas en escena, ¿no? Sí, porque él trabajaba en vaudeville, trabajaba en teatro, entonces el teatro es también verdaderamente, yo podría decir que el que se acerca más al cine vendría a ser el teatro, solo que el teatro se hace en vivo, pero el teatro es un pequeño paso de registrar, obviamente los conceptos de teatro, de escenografía, todo eso van a pasar al cine, ¿no? Y van a aumentarse cosas como sonido, van a aumentarse cosas como, por ejemplo, porque iluminación también en el teatro. Entonces hay un montón de cosas más, fotografía, que es algo nuevo que aparece, pero quieras o no, yo me atrevería a decir que incluso el heredero, digamos, oficial del teatro en la corriente de la creación de las artes tendría que ser el cine. Porque mucha gente del teatro comenzó a trabajar en el cine. Por ejemplo, Sarah Bernhardt, esta famosa actriz, comenzó a incursionar en el cine. Ahora, lo interesante, y es una de las películas que te muestra esa evolución, digamos, sufrida, pero también graciosa, del cine, del mudo al sonoro, porque son cosas que van sucediendo rápido, ¿no? Es que la gente, como tenía que sobreactuar, entonces los personajes que venían del teatro, porque en el teatro pues tú tienes que representar emociones, no solamente con tu cuerpo, sino con tu rostro, pero por eso a veces lo exageras, lo maquillas demasiado, etcétera, o haces gestos que de una manera u otra no las harías normalmente cuando estás hablando con una persona cara a cara, ¿no? Sino que tienes que hacer tu cuerpo tiene que sobredimensionarse, pero cuando ya tenías una cámara que se acercaba a ti, ya no tienes que hacer eso, pero por eso a veces algunas actuaciones de algunos actores o actrices del cine mudo son francamente muy excesivamente histriónicos, ¿no? Y luego, ya cuando aparece el sonoro, es otra masacre en el cine, porque tenías, pues, por ejemplo, Rodolfo Valentino, que era un prototipo del hombre sexy, el hombre macho. Tenía una vocecita así de niño. Muy aguda. Sí. Claro, eso pasó con varios actores y actrices que su voz no funcionaba para el cine. Así es, entonces, por ejemplo, tú leías un hombre seductor, tu imagen, tu relación es que tú tienes una voz varonil, o sea, una voz grave, pero no daba con eso. Y aparece, pues, y eso se ve muy bien en Cantando bajo la lluvia, los famosos dobles, ¿no? Que o sea, era cuerpo, pero la voz era otra persona que tenía que hacer el doblaje para que pudiera la imagen sobrevivir
con el sonido que le correspondía en el imaginario de la gente. Exacto. Entonces, eso es lo que pasó en los inicios del cine. Y como te digo, mientras otras artes han tenido, no te olvides que las artes y las técnicas van conjuntas, ¿no? El siglo XIX es un siglo que se caracteriza por un boom del descubrimiento. El hombre comienza a volar, comienza a ir más rápido en trenes, en barcos, que se hacen cosas más rápidas, o sea, se hacen cosas más grandes, se hacen cosas más efectivas y eficaces. Entonces, esto es lo que, dentro de este marco del boom, del descubrimiento, del registro, porque la fotografía, en cierta manera, obedeció también una necesidad de registrar, ¿no? De, oye, voy a un cierto lugar, tengo que registrar las cosas, tengo que ver, porque una cosa es tú lo dibujas, como hacía Roberts, por ejemplo. Robert Bunt hacía, no sé si te recomiendo que veas a este señor. Él se dedicaba como geógrafo, se iba y pintaba en lo que hacía en el siglo XIX. Hay hermosos libros, como Martínez de Compañón, por ejemplo, en el siglo XVII. Él comenzaba a llevaba un grupo de dibujantes, porque eran los fotógrafos de la época. Comenzaban a dibujar todo eso. Entonces, es lo mismo que lo que pasó en el siglo XIX. Ya comenzaron ya se agotaron, pues, entonces, pero como había máquinas que comenzaban ya a avanzar y que apareció la fotografía. Y la fotografía fue utilizada como elemento de registro, ¿no? Ya, incluso, ponte a pensar, toda la gente que comenzó a retratarse, ¿no? Antes tenías que mandar a un pintor y el pintor te dibujaba y pasaba sesiones de, claro, a veces hasta de un mes, ¿no? Tienes que posar, ¿no? Entonces ahora ya comenzó el fotógrafo, te tomaba una foto, pues, bueno, en esa época a veces te tomaba una foto hasta 4 o 2 minutos. Pero ya después, imagínate los instantáneos, y ahorita con las máquinas que con el selfie, el palito de selfie, ¿no? Que decían, no, es uno de los grandes inventos, entre comillas, ¿no? El palito de selfie que te facilita ahora tomarte una foto a ti mismo. Pero yendo al plano científico también, como comentábamos antes de la pausa, lo que sucede cuando vemos imágenes en movimiento, lo que se llama persistencia retiniana, ¿no? Lo cual hace pues que una serie de imágenes fijas o una serie de fotografías se convierte en algo que se mueve en nuestra mente. Así es, porque eso es lo que explota también un poco el cómic, ¿no? El cómic, esos famosos intersticios que de una manera u otra hacen que no los veas, ¿no? Y que en cierta manera fue también utilizado de manera subliminal en la Segunda Guerra Mundial como un proyecto para crear la publicidad o algún concepto peligroso. Si mal no recuerdo, imagino que tú, como persona que trabaja en comunicación, debes saber sobre esta anécdota, ¿no? Que crearon en el cine, no sé en qué cine, en una sala de cine en los Estados Unidos, en la película habían puesto en los intersticios entre imagen y imagen, entre cada cuadrado habían puesto Tome Coca-Cola, ¿no? Entonces, tú veías solamente digamos lo que la fotografía te mostraba, porque tu fijación estaba sobre eso, pero tu subconsciente estaba leyendo una cosa que decía Tome Coca-Cola. Y al final, o sea, terminó esta escena, o porque fue una cosa muy breve, porque creo que era un corto, ¿sí? La gente salió en masa a tomar Coca-Cola. Sí. Entonces, interesante, ¿no? Como tú dices, sí hay una persistencia retiniana, pero también tiene una persistencia que también por detalles que a veces de manera consciente no lo ve, pero sí se guardan en el subconsciente, ¿no? Y esto podría ser una discusión bastante amplia, pero se trabajó mucho en la publicidad. Pero también se comenzó a prohibir, porque veías que una cosa, imagínate, podría ser peligroso. Peligroso también. Mata, y puedo crear un grupo de asesinos, ¿no? Entonces, esto... volviendo a lo que tú me preguntaste, sí, el ojo trata de retener eso, porque si no sería una cuestión difuminada, nosotros estaríamos completamente difuminados. Se puede pensar, nosotros vemos objetos no por lo que son interiores, sino por lo que me rebota a mí de la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te veo a ti, pero no estoy viendo a Priscila como cuerpo, sino lo que tú me proyectas como imagen. Entonces, eso es lo que de cierta manera el ojo le da integridad a esa lluvia de bombardeos de electrones que nos manda la luz, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que de una manera u otra permite fijar la imagen, ¿no? Y
y claro, con la velocidad lo vas consiguiendo. Yo me recuerdo de pequeñito, ¿te acuerdas cuando a veces mis amigos, como mataban tiempo y eran buenos dibujantes, creaban estos famosos conejitos, en vez de lo que parecía, tú corrías las páginas. Sí, o el pollito que sale del cascarón. Sí, pero eso, por ejemplo, es una técnica, pero ese principio fue explotado por el cine. Es una técnica antigua. Claro, porque una imagen se queda durante unos segundos en tu mente y de ahí viene la otra y así, y crees que se está moviendo. Claro, y en el cómic pasa lo mismo. Y lo interesante del cómic es por eso, que cuando tú tienes, por ejemplo, la secuencia 3, 4, que te ayuda un poco los globos lingüísticos, que incluso los globos lingüísticos al salir se amarran la continuidad de la historia, pero ellos también tienen la capacidad, y que se explota también en el cine, de romper con esa continuidad y aparecer una escena nueva, ¿no? Eso es lo bonito del campo del arte, de la capacidad de poder crear disrupciones positivas, disrupciones que te permiten a ti, de una manera u otra, no perder el hilo de la historia, ¿no? Eso es. Y los temas también que se trataban al inicio del cine, por ejemplo, las películas o estos cortitos de los hermanos Lumière, ¿no? Los primeros que se proyectaron eran escenas del día a día que ellos veían, por ejemplo, la llegada del tren a la estación, que la anécdota cuenta que la mayoría salió corriendo porque pensaban que de verdad se venía un tren, o también luego ya vemos la salida de los obreros de la fábrica, que son escenas cotidianas, pero luego hicieron uno que se llama El regador regado, donde ya se ve algunos inicios, ¿no?, de lo que es la narratividad. Un guión, sí, ya se ve un guión. Claro, los primeros estarían ligados a una suerte de documental, porque están documentando lo que ven, ¿no? Incluso hay unas que ya se ve la caída del muro, juegan con la caída y después retroceden. Entonces ya hay una intención, ¿no? Porque el otro era como, pucha, pues agarrar mi cámara fotográfica o mi cámara y que grabe lo que está viendo nada más, ¿no? Pero en la otra ya sí se ve ya al principio el guión, que sí trabaja Méliès. Porque Méliès sí ya, porque en el guión tiene que ir acompañado con cosas más complejas, por ejemplo, la creación de la escenografía, la creación de personajes, ya es más complejo, ya es una realidad que se saca de la realidad, o sea, creas una nueva realidad. Y esto es lo que, de cierta manera, lo tomaron, pero Lumière no quisieron avanzar más allá porque para ellos eran inventores. Ellos se preocupaban más por inventar. Ellos no sabían que tenían delante de sí. Pensaban, bueno, en la fotografía en movimiento, pues se llama cinematografía, ¿no? O sea, la imagen en movimiento. Entonces, para ellos era como esa foto, pues se mueve, ¿no? Y avanzaron lo más que pudieron y después ya se desprendieron de ella. Después se dedicaron a otras cosas. Por eso no, para Lumière quedan como eso, ¿no? Solo como los inventores. Los inventores, sí. E incluso el invento en sí estuvo mucho riesgo, porque la misma película que ellos que trabajaban era bastante volátil y que hubo un incendio, pues. Y ese incendio hubo con muertos y todo, como el que hubo acá en Trujillo, ¿no? En la plaza, en el Teatro Municipal. Eso más o menos generaba que la gente, ellos vieron que era muy peligroso, entonces dejaron de hacerlo, ¿no? El invento, no recuerdo muy bien, te estaría mintiendo. Recuerdo, creo que fue comprado por Méliès, porque Méliès hizo una fuerte invención. Él dijo, esto es lo que yo necesito para lo que yo quiero hacer. No sé si Méliès era consciente de que estaba creando cine, o sea, una nueva arte. Él no sé si estaba consciente de eso. El séptimo arte le llaman al cine, ¿no? Claro, pero él no creo que le llamó así. O sea, él era consciente de que él había tomado un producto, el cual por eso él seguía haciendo vodevil. O sea, él seguía haciendo su teatro de variedades, porque por eso siguió trabajando con su gente, creó se dio cuenta que ya no es necesario tomar un teatro, sino crear lo que llaman un atrezzo, o sea, ya comenzó a crear un atrezzo, perdón, la que ya estaba creando todo eso. ¿Una especie de Platón? Platón, y lo hizo, pues, y claro, por eso murió pobre, pues, porque creó toda una industria, ¿no? Y después aparecieron los Pathé, los hermanos Pathé, ya iban apareciendo más porque... Gaumont. Sí, la Gaumont, sí. Pero ya que te das cuenta que ya esto era un boom, se estaba viendo que era rentable, ¿no? Porque además la gente necesitaba diversión, necesitaba entretenimiento. Estamos viendo de los finales de la Belle Époque, estamos viendo ya los inicios de la Primera Guerra Mundial. También hay que verlo contextualmente, ¿no? Los hombres necesitaban diversión. Francia había venido abatida en el 1875 de una guerra contra Prusia y había perdido la guerra. Los alemanes habían llegado, los prusianos en ese entonces habían llegado hasta las puertas de París. Entonces,
la gente estaba un poco, digamos, molesta, estaba fastidiada, se sentía, porque Francia era uno de los, como Francia y Gran Bretaña eran los grandes imperios, donde el orgullo, ¿no? Era de tener imperios poderosos, de pronto se sintieron dolidos en eso. Entonces la gente necesitaba un poco diversión, atracción. No sé si podría decirse pan y circo, pero un poco estaba en eso, ¿no? Y la aparición de estos aparatitos nuevos también obedece a esa necesidad social que hace que la gente se distraiga, pues, ¿no? Vaya a hablar. Ahora, lo que es cierto, imagínate tú en pleno, cuando ves estos te pones famosos lentes de tercera dimensión. He visto gente que cuando está mirando la película y ve un puño, se aparta, ¿no? O sea, se hace un lado porque piensa que le va a caer un puño. En ese entonces era novísimo. De pronto llega un tren y la gente dice, se me viene el tren, pues salieron disparados, ¿no? Eso es lo que vio Méliès. Y dijo, esto es lo que yo necesito. Claro, imagínate todo lo que creó la Varieté y después descubrió los efectos especiales, el truco de tener la máquina para crear escenas. Muy, muy, muy interesante. El principio del cine está en él. O sea, Parte de su historia también ficcionada podemos verlo en Hugo Cabré, ¿no? Esta película la invención de Hugo. Uh-huh. Sí, la invención de Hugo. Sí, Cabré, Scorsese le dio le rindió un sincero homenaje a un hombre que en realidad hizo los principios, los básicos. Yo creo que él, con Siga Bertov, El hombre de la cámara, todo el principio, toda la cuestión del metacine está ahí. O sea, ya todo lo demás son variantes, ¿no? Pero quien fundó los principios de todo lo que es el cine en la actualidad, se lo debemos a ellos, ¿no? Uh-huh. También estaba Robert Flaherty con Sí, Nanook el Esquimal. Sí, por eso mismo ellos se dieron cuenta, como lo entendió Eisenstein, como lo entendió Pudovkin, como lo entendió Fritz Lang, como lo entendió Leni Riefenstahl, entendieron que la imagen era muy poderosa. Entonces la imagen te podía sintetizar emociones, te podía sintetizar mensajes. Y es como, si tú ves El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, yo he visto gente que cuando ha visto la película se veían fascinante y dice, así debería ser el Perú. Así, o sea, es que tienen toda una carga ideológica. Claro, pero cuando ves todo funcionando, es que está hecho como para que la gente vea y se admire, es verdadera propaganda, pero propaganda bien hecha. O sea, de tal manera que la gente se siente impresionada por eso, dice, vaya, yo veo esto y digo, esta es la sociedad perfecta. Imagínate un país caótico como lo que estamos viviendo ahorita, le pones eso a un montón de gente, mira, hay mucha gente que prefiere el golpe que otra cosa, para que la gente funcione bien. Esa película diría, aquí tengo la respuesta para que yo en mi país funcionen las cosas perfectamente. Así es, si hacemos a un lado el tinte político, hay que reconocer que Leni Riefenstahl, la cineasta alemana, es una de las mejores cineastas a nivel mundial, claro, en la historia del cine. Claro, solamente con Olimpiada. Olimpiada, por ejemplo, además que tiene una carga muy erótica, porque los alemanes en ese sentido tenían mucha libertad para esas cosas, ¿no? Y comenzaban a mostrar el cuerpo en su belleza, porque también era un ideal del concepto artístico nazi. Mostraban los cuerpos de hombres y mujeres corpulentos, ¿no? En la raza aria, pero también tenía la libertad de poder demostrar el sentido del orden, de la organización, del equilibrio, que es lo que querían ellos mostrar cuando en el fondo, bueno, ya sabemos en qué terminó eso, ¿no? Pero sí, Leni Riefenstahl, por ejemplo, tenía un ojo para buscarte, por ejemplo, tomas, tenía tepaneos especiales. ¿Tú has visto El triunfo de la voluntad? Y este invento en el caso de Olimpia para hacer la toma por abajo, ¿no? Claro. Y estas tomas que son acuáticas. De contrapicados y todo esto. O sea, tiene todo también ella además que contó con la UFA, o sea, los estudios de la UFA, donde Goebbels dijo, esto yo estoy invirtiendo para que se haga pues toda una industria, una maquinaria del cine. Eso sí, eso es maquinaria del cine. O sea, sí se utilizó, veámoslo bien positivo, o sea, veámoslo ahora de manera negativa o positiva, pero de una manera u otra también desarrolló. Analicemos el medio, no el fin, ¿no? Que no no sabemos claro. en qué terminó y cuál era el objetivo, ¿no? Del nazismo. Vamos a ir a una pausa, pero luego regresamos con más. Vamos a hablar sobre arte contemporáneo y gestión cultural y educativa. Regresamos a Catarsis Cultural con Gerardo Cayo.
qué locura, se va el tiempo. Sí. Yo siempre digo que el tiempo en la radio es tirano. Sí, sí. No, y el otro día me invitaron a Pechacucha. Ah, Pechacucha Night. Sí. Pucha, qué locura, eso fue una locura. ¿No? Por ejemplo, sería interesante que tú presentaras el proyecto tuyo. Sí, porque Freddy es una persona que está buscando... Sí, vino aquí. Sí, y a mí me invitó, en integración, yo fui el primero que me abrió el proyecto, porque para mí, neófito, pues, además, tú, si quieres presentar un proyecto, te lo dicen, pues, preséntamelo en una hora, media hora, o media, 20 minutos, pero en 4 minutos, además tienes 20 imágenes, 20 segundos por cada imagen. Como dice, el tiempo es tirano y es más, porque de pronto ya se acabó. Y te quedaste con la idea ahí. Sí, suele pasar. Y te educa mucho porque aprendes a ser muy sintético. Justo en la Alianza Francesa estamos pensando hacer ahora la Noche de las Ideas que hicimos el año pasado, con la celebración del mayo 98, y cómo es que se generan, cómo una necesidad genera propuestas, respuestas a ciertas situaciones críticas como la que hubo en esa época, ¿no? ¿Qué puede haber acá, por ejemplo? Como él dice, ¿qué generó el huaico acá? O sea, quieras o no, de pronto, porque si, como tú bien decías en un principio, si nosotros nos hubiésemos detenido a hacer lo que nos pasó con el huaico, nos paralizamos, decíamos, no vamos a sacar plata para nada, esto. Por ejemplo, yo también pertenezco a un grupo de gente que quiere rescatar el Festival de Ballet de Trujillo. Lo vamos a sacar en noviembre de este año. ¿En todas las artes Trujillo? No. ¿Como colectivo o aparte? No, eso aparte. Me llamaron, estoy en la puga. No te puedo decir nada de eso porque todavía no está formalizado, pero sí queremos en noviembre hacerlo. Pero el año pasado se cayó. Así, estaba listo para noviembre. O sea, en noviembre nosotros sacamos eso y dijimos, ya, bacán. Pero yo pensé que con la caída también de eso, dije, se cae el Festival de Cine, se cae ¿cómo se llama? La Feria del Libro, se cae, por ejemplo, el canto lírico, se cae un montón de cosas, pero no. Y de pronto, en diciembre, ¡wow! El boom, la explosión de actividades culturales. Ahorita justo he puesto en mi Facebook eso, Trujillo una fiesta, porque diciembre, sin querer, hemos tenido hasta 8 exposiciones simultáneas. Estaba el desafío de la realidad, luego también otra exposición de los chicos del Macedonio de la Torre, ¿no? De la Escuela de Bellas Artes. Escuela de Bellas Artes, después también estaba la exposición La Isla de Guayasamín, que se abrió en el Club Central, la que estaba aquí, que ya acaba de levantarla también Jaime Romero, la de Santo Oficio, que es muy buena exposición, aquí en la Casa Emancipación. Y toda esta exposición de los proyectos audiovisuales ha estado la casona de la Casona Traverso, esta casa que estaba al lado de la Alianza Francesa, que pena que es un espacio público que ha podido rescatarse, que ahora se ha convertido en una sala de baile. Después estaba el cultural. Sí, empezó. Esa canción no la tengo. Bien, luego de escuchar Avenida al Arco de Frágil, seguimos con Catarsis Cultural. Mi nombre es Priscila Reyes y estoy aquí en cabina con Gerardo Cayoma. Hemos estado hablando sobre los inicios del cine, ¿no? Los hermanos Lumière, este invento, luego el uso que le dio Georges Méliès y también de una de las cineastas más importantes en la historia como Leni Riefenstahl, que hizo películas hay que decirlo, ¿no? De propaganda nazi, pero lejos del tinte político, son películas muy bien logradas. Y ahora vamos a hablar sobre la gestión cultural, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Trujillo? Este boom de actividades a pesar de todo lo que vivimos, ¿no? El año pasado con el fenómeno del Niño, pero se pudo superar y ha habido una feria de libro, ha habido el festival de cine, ha habido diversas actividades, diversas galerías, exposiciones de arte, ¿no? Es cierto. Una de las cosas interesantes es que la cultura, el arte, es una respuesta siempre a una necesidad, a mi modo de ver, ¿no? Y tiene que estar muy amarrada a la educación. ¿Por qué? Porque generalmente las formas para poder desarrollar un proyecto es pensando sobre un público. Y el público que tú tienes que identificar claramente debe ser para formación.
Porque está bien, tú puedes tener un público exquisito, culto, pero no debes quedarte con eso, porque la idea es que en una ciudad tú debes comenzar a expandir una propuesta para que la gente, primero, descubra, segundo, tome como suyo proyectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que cualquiera de las actividades que hay en Trujillo tuviesen una existencia masiva, o sea, por ejemplo, que si el Festival de Canto Lírico que tenga, ya no sea las 200 personas que van, sino que vayan, mira, somos 1 millón de personas aproximadamente en Trujillo, con que vayan, mira, que vayan 20.000, ya es suficiente. Yo digo, claro, pobre Maruja Alemán, con 20.000 personas, ¿dónde la pone? Pero imagínate, esa demanda haría que ella también vaya pensando en cómo hacer crecer su evento, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, pasa también con el Festival de Cine. Tenemos Festival de Cine que de cierta manera trabajamos varias personas. Nosotros también quisiéramos que, mira, ¿cuántas facultades de Ciencia de la Comunicación hay en Trujillo? Creo que hay 6 facultades, que en total haría más o menos entre 1.000 alumnos. Para nosotros sería ideal que esos 1.000 alumnos estuviesen yendo a ver eso, porque es una cosa que es parte de su propia carrera. Y que pasa también con cualquiera de las exposiciones de pintura, las exposiciones de fotografía, las exposiciones de todo lo que se hace en Trujillo, es la formación de un público. Eso para mí es lo más importante. Cuando trabajé en una universidad aquí en Trujillo, como tú me has presentado como gestor cultural, en realidad me convertí como gestor cultural por una necesidad. En ese entonces, parte del sistema, parte del proceso educativo que nosotros vimos era implementar en los estudiantes la asistencia al teatro u otras actividades artísticas que de una manera u otra formaban parte de su desarrollo como estudiante, ¿no? Una formación holística. Pero no solamente es que vayan y asistan y estén sentados viviendo, sino que se les evaluase, que eso es lo que nosotros nos interesaba. ¿Por qué? Porque eso primero comprometía al estudiante a ir. Segundo, que nosotros también como profesores, porque hay muchos profesores que no van a actividades artísticas, nada. Esa es una cosa árida en nuestra nación. El profesor debería trabajar mucho para formarse también, porque él es como un comunicador muy importante y tiene que saber lo que está diciendo debe conocer, no diga a profundidad, pero por lo menos de qué va a evaluar primero. Si va a evaluar, que evalúe, ¿no? Ahora, esto sí me pareció muy importante, porque, quieras o no, comenzamos a trabajar con gente de teatro acá en Trujillo. Tanto así, mira, se generó tanto público, porque teníamos 3.000 estudiantes que iban a eventos. Imagínense, 3.000 estudiantes es un montón de gente, que iban a teatro, que iban a veces a danza moderna, que iban a veces por ejemplo, trabajamos muy cerca con gente de Tacainamo, presentaron algunas obras de danzas folclóricas trujillanas que los chicos nunca habían conocido. Por ejemplo, danza de Guamachuco, no tienen la menor idea que existían. Entonces, todo esto generó un movimiento económico muy interesante en la ciudad, porque nos decía, de pronto sí podía ser rentable. Por eso, cuando hablamos de Freddy y su proyecto Pechacucha, él hablaba de una palabra interesante: industrias culturales. O sea, sí es necesario que los gestores culturales conviertan su producto en una industria cultural, que se discipline, que se ordene, que tenga objetivos claros, de tal manera que la gente, y que su objetivo no sea solamente mantener un público, sino ir creciendo, para que tenga sostenibilidad. Entonces, esto yo creo que es una de las cosas que deberíamos ir pensando, trabajando de ahora en adelante, para que la ciudad pueda ir creciendo y que se convierta también como parte de la dinámica de una ciudad que ofrece cosas. Porque Trujillo, una vez escribía una persona, Trujillo no es solamente Huacas, no es solamente el Festival de la Marinera, no es solamente las casas coloniales que tiene la ciudad. Trujillo debe ser mucho más. Trujillo debe ofrecer, aparte del Festival de Primera y el Festival de la Marinera, tiene que ofrecer, por ejemplo, su Festival de Cine, su Festival de Canto Lírico. Eso deberían ser ya internacionales. Y marca de Trujillo. Claro, son parte de la marca Trujillo. Ahorita te comento que vamos a hablar sobre el concepto de marca de Trujillo con un grupo de ciudadanos que nos han invitado. Y esto, por ejemplo, la ciudad debe comenzar a sentirse como un centro cultural. El año pasado, quieras o no, la ciudad sí era un boom cultural, sí era un boom artístico, pero no sé si toda la gente habrá sentido como que era suyo. Entonces, allí hay un montón de preguntas. Fue objeto incluso de un artículo que escribí en un diario que escribo acá en la ciudad, y que de una manera u otra
sí se dieron cuenta, o sea, sí concordaron conmigo muchas personas, porque en realidad lo que nos falta para trabajar, y esto es ya muy llamado a todos los gestores culturales, es comenzar a trabajar coordinadamente. Y la cosa más importante es comenzar a trabajar sobre ese público objetivo. ¿Cuál es el público objetivo? Segmentarlo claramente y de una manera u otra trabajar de manera comunicativa, efectiva, asertiva, para que esa gente venga hacia ti. Y luego se puede hacer una especie de estudio de mercado, ¿no? Si queremos llamarle así, ver cuál es nuestro público que va de manera asidua a las actividades culturales, qué hace, qué come, ¿no? A dónde le gusta ir, qué edad tiene, con qué gente se relaciona, para nosotros también poder establecer una agenda de eventos organizados, porque a veces vemos de que en un solo día hay como 5 eventos, ¿no? Sí. Y todos nos interesan, pero no todos podemos ir porque son a la misma hora. Canibalizamos. Nos robamos público y luego pues nos quedamos también sin opciones. Así es, y es una cosa triste porque tú mismo estás creando la situación, como dicen, matando la gallina huevo de oro, ¿no? Porque pudiendo trabajar de manera ordenada, coordinada y sobre todo, no solamente internamente, sino externamente. Las cosas es que Trujillo, para que sea su marca cultural, es que nosotros tenemos que tener claramente una agenda bien ordenada y segundo, ser profesionales. Porque una de las cosas que yo exigí y me gustó mucho con la gente que trabajé en el teatro, con la gente de teatro, era que sí comenzaron a entender mi mensaje en el sentido de mis requerimientos. Por ejemplo, dije, oye, tú tienes un público de 1000 estudiantes que están esperando a las 7 de la noche que empiecen. Y no es que empiecen 7:30 o empiecen 8 de la noche. Tienen que empezar 7 en punto. ¿Por qué? Porque tienes 1000 personas que están sentados allí y están hambrientos de que un espectáculo se les vaya a ofrecer y que eso es un respeto al público. Eso nos está faltando también a nosotros, nuestro sentido de profesionalismo, de tal manera que sintamos que así como ellos vienen hacia mí, yo les estoy dando una cosa de calidad y cumpliendo con los cánones de calidad, comenzando con la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Claro, vamos a un evento cuya cita es a las 7 de la noche, pero empieza a las 8:10. Por ejemplo, para mí es una falta de respeto, porque quita mi tiempo y bueno, como dicen, al que le cae el guante que se lo chante, ¿no? Yo voy a un espectáculo y yo espero que a las 7 en punto, si está saliendo ahí, pucha, yo siento que incluso a veces tengo ordenadas actividades y a las 9 tengo que hacer otra cosa, ¿no? Pero de pronto 7, 8, 8:30, y como me pasó una vez en un evento, ¿no? O sea, yo fui y dije, porque tenía otro compromiso a las 9, y no empezó hasta las 8:15. O sea, no, me perdí todo. Porque ya 8:15, 8:20, 8:30, y mientras me iba hasta el otro lado, porque tiene que estar antes de las 9, ya no sé, 10 minutos. O sea, esto es una cosa que deberíamos ir pensando, porque primero también tenemos que disciplinar a nuestro público, ¿no? Pero ¿qué público dice? ¿Para qué voy temprano si no voy a empezar? Entonces, es una con otra. Hay cosas que tenemos que ir comenzando en esos detalles para ir mejorando la ciudad. Porque, por ejemplo, si yo a un turista le quiero ofrecer un espectáculo que dice 7 en punto, el turista, por cultura general, sobre todo los europeos, 7 en punto es para ir 7 en punto. 7 en punto ya están sentados ahí. Sí, y si le dice que empieza a las 8, ¿qué va a pensar el turista? O sea, ya de por sí, o sea, si queremos pensar en que queremos ser una ciudad internacional, porque esa es nuestra aspiración como ciudad, porque hay un montón de extranjeros viviendo aquí en Trujillo, hay un montón de gente que ya está usando Trujillo como una ciudad de permanencia de 2 o 3 días, entonces ofrezcámosles cosas de calidad, pero respetando los tiempos. Eso, por ejemplo, para mí es importante. Esa es una cosa que nos va a permitir a nosotros disciplinar. Y las demás personas, por ende, van a decir, ay, pucha, ya hice 7, entonces ya tenemos que llegar a tiempo. ¿No? Es una mala costumbre. Incluso, mire, yo me acuerdo de la ópera en Lima, la gente llegaba tarde, pero la hacían esperar afuera. Claro. Hasta que terminaba el primer acto. Ya, pues, piña. Si la puerta está cerrada, lo siento, pero aquí los dejan entrar. Sí. Pucha, ¿no? Y los celulares. Y eso es otra cosa. Bueno, pero hay cosas que tenemos que comenzar a educar. O haces otro tipo de espectáculo donde ese tipo de cosas son imprescindibles, pues, ¿no? Por ejemplo, un concierto rock, pero también es necesario que sea puntual, ¿no? Es que por lo menos esos tiempos, porque no sé si sientas que tu tiempo es valioso o no lo es, porque creo que la mayoría de personas
tenemos ahora en una sociedad tan agitada que todos piden tiempos y metas, esas cosas. Los tiempos sí son valiosos. Ahora, otro punto que yo también veo es, o sea, está bien que se lleve a niños pequeños a espectáculos, pero que esto sea el motivo para educarlos como audiencia. Sí, educarlos como audiencia. No solamente llevarlos porque, bueno, no tuve con quién dejarlo, pero el niño está incómodo, porque, bueno, es un niño, ¿no? Sí. Es inquieto, pero educarlos como padre, educarlos como audiencia para que escuchen, para que estén atentos o por lo menos para que guarden silencio. Claro, lo que pasa es que se ha pasado al otro extremo, ¿no? Antes los niños eran ocultados o se generaba una disciplina que les decía que se callaran y todas esas cosas, ¿no? Pero ahora ya se ha vuelto el rey, entonces el rey hace lo que le da la gana. ¿Ves? Yo he visto espectáculos que han sido estropeados porque los niños gritaban, comenzaban a correr y todas esas cosas. O sea, porque no les han puesto los parámetros, los límites que son necesarios. Si no eres capaz de poder controlar a tu hijo, no lo lleves. O sea, respeta a los demás. Por ejemplo, si tú vas a un espectáculo pagado y encima has luchado para... Yo me acuerdo fue un espectáculo y me acuerdo una madre de familia se molestó conmigo porque le llamé la atención, el chico estaba pateando mi silla. Le dijo, señora, por favor, controle a su hijo. Ah, ¿qué te hace que yo abusivo? Y me dijo, si mi esposa estaba acá, te mandaba que te pegara a abusar. Me insultó la señora. O sea, ¿por qué? Porque su hijo había estado pateando mi silla. Y por eso le reclamé. O sea, no es una salvaje. Para mí una salvaje. No se daba cuenta que ella estaba transgrediéndome. Pero, según ella, que yo, como era niño, tenía que entenderlo. O sea, yo tenía que entender que me siga pateando. ¿En qué cabeza? Ahí es el rol de la mamá de llamar la atención, educar al niño, que sepa comportarse en un espacio público. Así es, pero la mamá, lejos de corregirlo, lo que fue, comenzó a agredir. Y después se dio cuenta la abuela. La abuela dijo, oye, hazle que no patee. La otra mujer, o sea, como madre, yo le quito puntos. Es decir, no era capaz de controlar a su hijo, pero la abuela se dio cuenta y dijo, oye, tu hijo está pateando. Contrólalo. O sea, y eso significa que ha cambiado el tema de la educación actualmente, ¿no? Sí, es un tema bastante álgido, pero a veces los papás tienen miedo a los hijos ahora. ¿No? Lo veo porque la experiencia que tengo en la enseñanza, veo que los papás le tienen miedo a sus hijos. ¿No? Claro, yo no digo que los castigues físicamente y nada por el estilo, pero oye, ponle reglas claras y que aprendan a respetar, porque esa es una cosa, respetar. Y el respeto implica, por ejemplo, cuáles son tus límites, ¿no? Establéceselos claramente, pero en este caso a veces es inaudito. Yo siempre, y eso fue motivo también de un artículo que escribí, ¿cómo puedes crear a un patán? Ese niño tiene si no tiene ese control, quizá la abuela sea más efectiva que esta madre, cuyo nombre no quiero recordar, la abuela va a tener que intervenir para que su hijo no se convierta en un futuro patán, porque como hay varios, ¿eh? ¿Y cuáles serían entonces los lineamientos o los retos que tenemos para la educación en este año, ¿no? Mira, por eso mismo, trabajar un poco. Yo te digo por la experiencia que trabajé en la universidad. Los mismos profesores le dábamos pautas a los chicos, ¿no? Por ejemplo, desde el mismo momento de vestirse. Le decía, van ustedes al teatro, un teatro en un lugar más o menos formal. Digo, no vayan pues como... A veces iban con sandalias, iban con... Mira, aunque el ámbito no hace al monje, pero ayuda. O sea, iban, pero como si se levantaba ahorita de una pelea de perros y iban así. Digo, hijo, un poco de formalidad. No te pido que vayas con terno ni nada, porque unos chicos así pasaron al extranjero. Van a ir al teatro municipal, por favor, se pide cierta formalidad. Y los chicos, creo que eso también los contenía un poco. No sé, será una barrera psicológica, no conozco muy bien ese aspecto de qué función pueden tener la ropa, pero por ejemplo el uniforme sí tiene es un poquito la función, pero sí ayudaba un poco para que los chicos comenzasen a tener por lo menos reglas de comportamiento claras. La otra cosa que me pareció interesante es que para muchos chicos, como era una novedad, algunos chicos pensaban que iban a un estadio de fútbol. Entonces, claro, pues, por eso nuestra experiencia en esto de comenzar a trabajar en el teatro ha sido una experiencia bastante rica, porque he trabajado durante 12 años, así, en los últimos, hasta que retiré la universidad esa,
pero los últimos 6 años fue un trabajo mucho más ordenado que los previos, pero en ese periodo he visto cómo creamos un público, porque lo estábamos creando. En este caso los estudiantes, algunos incluso después terminaron haciendo teatro, ¿no? Lo interesante era cómo este público comenzó a modularse, no digamos a limitarlo a una cuestión institucional, sino a modularlo. O sea, por ejemplo, algunos incluso recuerdo cuando fuimos a unas comedias colombianas geniales, algunos volteaban para ver si podían reírse. Eso sí me pareció genial. Estábamos ahí viendo una comedia y como me veían a mí reírse, los chicos estaban, si yo me reía, ellos también se reían, porque quería reírse pero no sabía si todo podía. era muy etiquetoso. Claro, lo que pasa es que era eso, ¿no? La necesidad un poco de aprender cosas nuevas, necesitan pautas, entonces dale las pautas. No le estás mandando al mal, estás invitándolos a que disfruten contigo algo, pero con ciertas normas que permiten que las cosas funcionen bien. Eso se llama convivencia. Y eso es cultural, ¿eh? La educación, la etiqueta va de la mano con la cultura, y es por eso que también estamos tocando este tema aquí, ¿no? En la entrevista de hoy. Claro, porque es por eso te decía, la cultura es también parte de cómo tú permites convivir con los demás, ¿no? En tu convivencia aprendes patrones culturales que adquieres de tu familia, que adquieres de tus amigos, que adquieres de tu sociedad, de tus líderes. Imagínate que ahora que estamos aprendiendo, ¿no? Pero entonces volvamos un poco a la familia. La familia tú le tienes que dar patrones culturales de cómo convivir con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos al ejemplo anterior, para ella convivir con los demás significa que yo me impongo sobre ti. Esa es una cosa terrible. Entonces ese niño escucha de su autoridad, que es la madre, y dice, oye, tú haz lo que te da la gana. El niño podría entender en este escenario, ¿no? De que, bueno, yo hago lo que se me antoja en el momento y la gente tiene que entenderme, pero no es así. No, es que no es así. Al final de cuentas, yo te puedo entender, pero tú también respeta a los demás. O sea, ese es el... Respetar el espacio personal. Exacto. Porque era su espacio, era su asiento. Así es, y de pronto no entienden, que por eso te digo, a veces la gente no entiende que poner reglas es también una forma, y como me decía mi amigo, poner reglas a tu hijo es demostrarle cariño, porque le estás enseñando a tu hijo a cómo debe convivir en una sociedad. Si quieres que a tu hijo lo quieran, porque yo te pongo a pensar, si ese chico se va a portar así a lo largo de su vida, no lo van a querer mucha gente. Tener antipatía. Pues va a ser un personaje antipático, odioso. Ya, hasta ahí nomás quiero decir. Pero si quieres una persona que tenga una buena relación armónica con todo el mundo, y que además tus hijos son el fiel reflejo de lo que tú has querido hacer de ellos, en muchos aspectos. Obviamente hay un dicho árabe que también ayuda a complementar esto, que es: el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres, pero el padre sí le da muchas cosas, ¿no? Le da, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a varios padres, incluso a mi hermano, que enseñando a sus hijos lo que a él le gusta, el fútbol, pero quizá no le guste a futuro, pero por lo menos le está inculcando algo, le está inculcando amor por algo. Y eso es una cosa que todo el mundo debe enseñar, y que enseña también el amor, por ejemplo, a convivir bien con los demás. ¿Qué tiene de malo convivir bien con los demás? ¿O qué es que siempre estás acostumbrado a que de niño te hayan maltratado, que tengas que sobrevivir como sea, a trompicones? Y es parte de los nuevos pilares también de la educación, ¿no? Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a aprender. Así es. Recuerdo que me enseñaron eso en la universidad, y se aplica en todo sentido. Sí, el convivir, por ejemplo, es un proceso bastante complicado, ¿eh? Va a tomar tiempo. Nuestra sociedad, por lo menos tal como lo estamos viviendo ahora, tenemos para rato con eso, ¿eh? La sociedad nuestra no ha aprendido a todavía manejar palabras como diálogo, no ha aprendido todavía a manejar palabras como, por ejemplo, sentarse, a ser tolerante. Avanzamos y de pronto retrocedemos, avanzamos un paso y retrocedemos 5, avanzamos otro paso y retrocedemos 10. Entonces, por ejemplo, con todos los gestos que han pasado últimamente, vemos que queríamos construir una democracia y de pronto estamos otra vez pensando que algo está peligrando. Entonces, hay que ver que tenemos muchas cosas por construir. Y es un rol tanto para los promotores de eventos culturales comenzar a construir eso, entre la identidad, responder a una serie de necesidades. Por ejemplo, si estás comentando de que hay que educar y hay que comenzar a construir
la palabra tan manida como valores, que a veces no me gusta decirla porque ya me suena ya a palabra muy manoseada, pero quitémosles todo el manoseo que tiene y dejémoslo la palabra per se, valores, para que la gente podamos trabajar en eso, ¿no? Comencemos a construir algo así en la sociedad que necesita urgentemente ahora, ¿no? Necesitamos, ¿no? Y finalmente, Gerardo, ya para concluir también con la entrevista, ¿qué nos espera este 2018 en cuanto al arte contemporáneo? Comentábamos antes de la pausa que a veces se caen en el error de llamar a todo arte, ¿no? Actualmente. Sí, el año pasado justo te comentaba que llegó una curadora de Chile llegó la Alianza Francesa, tuvimos una discusión con Rosa, esta señora y yo. Hablábamos sobre lo que había transcurrido desde la primera exposición que hizo Marcel Duchamp en los años 50 hasta la fecha, ¿no? Y que de una manera u otra había cambiado muchas percepciones de acercarnos a los objetos, el arte en general, ¿no? Y es bien interesante porque, como comentábamos entre líneas, ¿qué puede ser denominado arte, ¿no? Por ejemplo, el conversatorio que se generó en los eventos que he apoyado, tanto el primer encuentro de egresados, también en el desafío de la realidad, hicimos un conversatorio muy, pero muy interesante con varios de los artistas que estuvieron ahí. Me invitaron a mí como moderador. Ojalá que pongan algún día el video porque es interesante lo que cada uno de ellos manifestaba en su concepción del arte y cómo están viendo el desafío de un Trujillo años después, décadas después de la tercera Bienal, ¿no? Y cómo estas corrientes de una manera u otra comenzaron a cambiar ciertos conceptos en la gente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Es un interesante desafío. Por ejemplo, ¿qué va a hacer ahora el artista trujillano para presentarse en una sociedad que consume cosas de manera diferente? Ese es un primer desafío. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer que su producto sea considerado como arte, ¿no? El tercero, que es muy importante también, es cuánto de lo que digamos, el posible usuario entienda de su obra. Hay mucha gente que mantiene el concepto de arte como una cuestión muy abstracta, lejana, ¿no? Yo la ligo personalmente, la ligo mucho a la cuestión estética, o sea, a mi emoción, obviamente construida bajo el cultivo, o sea, por eso uno se vuelve cultivado, se vuelve culto, porque de una manera u otra te comienzas a ver de todo, te permite a ti comenzar a dar mejores elementos para que frente a un objeto tengas más herramientas que te permitan no entenderlo, pero sí desarrollar mejor tu sensibilidad. Ahora, tenemos otras propuestas que son mucho más complejas que se hablaba ese día, ¿no? del encuentro con esta señora. En el museo que ella dirige, en el Museo Nacional, creo que es el Museo de Arte Moderno de Chile, en Santiago de Chile, ellos no están comprando las obras de arte, están comprando los conceptos, las ideas. Entonces están comprando ya algo muy abstracto, ¿no? Y eso generó una interesante discusión allí, porque en general la tangibilización de un objeto también ya no viene a ser lo que es la idea. No sé si me dejo entender, porque si esto, por ejemplo, para mí es una idea, al momento de transformarla en objeto, esto ya tiene otra vida diferente a lo que se concebió como idea, ¿no? Entonces, esto es toda una discusión que no creo que pueda terminar en lo que estamos conversando el día de hoy, pero sí es un fuerte desafío, porque mientras haya esta inquietud, seguirá habiendo arte, porque es una respuesta a una necesidad. A mi modo de ver, el arte es una necesidad. Es respuesta a una necesidad, es una forma de que tú, como ser humano, encuentres otras vías para poder entender tu problemática interna, social, ¿no? De manera personal, de relación, interrelación, de lo que sea, pero es como cuando lees un libro, encuentras a veces más respuesta que la que puedes encontrar en un libro de sociología, ¿no? Es la que puedes encontrar, por ejemplo, viendo una película te da mucho más respuestas a veces que cuando te dan lecciones de psicología. Entonces, eso es lo que hace el arte. Es una forma sintética y analítica a la vez de lo que puede ser un momento en tu vida, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros en este primer programa del 2018, repito, ¿no? Es el primer programa de Catarsis Cultural
en el año 2018. Esperemos continuemos con muchos más. Gracias. Y también poder tenerte en otra oportunidad. Gracias, Priscila. ¿No? Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, pero ya está con nosotros Carlos Burga para hablar sobre las librerías y un poco también sobre la historia aquí en la ciudad de Trujillo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.